Shabbat Shalom para todos, muy buena tarde para todos. Queremos poderlos invitar en este momento a poder recibir esta instrucción de mi Padre. Un saludo a todos los que están aquí conectados para que puedan escuchar nuestra instrucción de mi Eterno, que pues antes de poder tener como esta instrucción clara, queremos invitarlos a que por favor vean nuestra serie con respecto a las enseñanzas que llevamos de Oseas. Ya tenemos en nuestro canal de YouTube las enseñanzas de Oseas 1, Oseas 2, del capítulo Oseas 1 al capítulo Oseas 4, para que así podamos comprender este tema y esta instrucción que nos quiere dar el Eterno. Bueno, entonces para poder iniciar, quisiera por hacer un recuento de lo que hemos visto hasta el momento, de lo que nos ha dejado nuestro Eterno en cada capítulo como claro y muy marcado. Entonces para ello quería como hacer como un recorderis de todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces en Oseas 1, por ejemplo, vimos que hablábamos de que pues el nacimiento de Oseas fue en el año 800 antes de la era común, ¿verdad? ¿Y su fallecimiento en qué año fue? Del profeta. Del profeta Oseas, es correcto. Vamos a hacer un pequeño recuento para que podamos entrar como al contexto de Oseas 5, porque cada uno de los capítulos que vimos nos va a dar va a abrir nuestro entendimiento a lo que nuestro Eterno quiere que comprendamos por medio de su palabra, en este caso por medio de Oseas 5. Entonces, nacimiento fue en el año 800 antes de la era común. Bueno, y el fallecimiento fue en el año 725 antes de la era común. Esto quiere decir que su ministerio inició alrededor del año 750, o sea que su ministerio fue entre el año 750 hasta la fecha que nació, en la fecha que murió. Bueno, ¿listo? Hablábamos de que Oseas profetiza sobre el reino del norte y también exhorta a Judá que no sean como las 10 tribus, ¿verdad? ¿Qué más vimos en Oseas 1? ¿Qué quiere decir Osea? Salvación, ¿verdad? Vimos que también era una advertencia de arrepentimiento sobre volver a quién? Volver al Eterno, muy bien, exacto. Gomer, ¿qué está representando? Israel. Está representando a Israel. ¿Y qué quiere decir Gomer? Término, terminación, ¿sí? Como una manera de decir el Eterno como se acabó mi relación con este pueblo porque me abandonó, ¿sí? Porque ha sido, me ha engañado, digámoslo así, ha traicionado lo que, como es el pacto como tal que hizo el Eterno con su pueblo. ¿Qué quiere decirlo a mí? No, y a mí, pueblo mío, ¿verdad? Esto lo estamos tocando porque tiene mucha relación con Oseas 5, de lo que vamos a ver en este momento. Y lo Ruhama quiere decir no compadecida, ¿verdad? Que prácticamente Oseas es como una metáfora matrimonial, como una analogía de Israel y del Eterno, ¿listo? Entonces, ¿quién es en este caso el esposo? Exacto, que está representando a nuestro Eterno. Muy bien. En Oseas 2, ¿qué vimos? Una advertencia o una forma en que nos decía nuestro Padre, fidelidad, quiero, que fue lo que resaltó como tal en este tema que de paso los invitamos para que lo puedan ver también. Fidelidad, quiero, donde nos daban a conocer que era fornicación, que venía de la palabra sana, que quiere decir ramera, ¿qué más quiere decir fornicación? Cometer idolatría, es correcto. ¿Por qué? Porque adoraban a Yahweh, pero también rendían culto a otros dioses o mezclaban lo vil con lo sagrado, ¿sí? Que esto pues es prácticamente profanar, o sea, no había reverencia, se perdió el hecho de escuchar al Eterno, ¿sí? Vimos que la ingratitud, ¿qué es la ingratitud? ¿La ingratitud a qué nos lleva? A la infidelidad. Eso, muy bien. No ser agradecido con Yahweh nos lleva a la infidelidad. El Eterno les daba todo. ¿Qué estaba pasando con Oseas? Pues le daba todo a su esposa, dando una metáfora o analogía entre Israel y el Eterno. El Eterno le entregaba todo, le daba todo a su pueblo.
era el proveedor, él lo era todo para ellos. ¿Y qué hacían ellos? Con todo lo que él les proveía y todo lo que él les daba, ellos me entregaban a quienes, a los Baales, así como Gomer en Oseas 3 que vimos que ella se fue con sus amantes, ¿verdad? Y le entregó lo que el padre le entregaba, o en este caso lo que Oseas daba, ella prácticamente lo dio, o sea, lo derrochó con sus amantes y más encima quedó endeudada, ¿verdad? En Oseas 3 veíamos que cómo era ese amor de Yahweh para con los hijos de Israel, que era un amor constante, un amor con fuerza, un amor con compromiso, fiel, ¿sí? No es el amor que nosotros de alguna manera natural conocemos, sino que es un amor que no es posible de explicarlo con nuestras palabras, ¿verdad? Veíamos cuál era la palabra que se veía ahí en el hebreo, que ser, ¿sí? Que ser, que quiere decir bondad, ¿qué más quiere decir que ser? ¿Qué recordamos? Misericordia, amor, es correcto. ¿Y misericordia qué es lo que no recibimos aún? Mereciéndolo, ¿sí? Vimos también en Oseas 3 que hay un orden, ¿verdad? Esto lo estamos repasando, vuelvo y repito, porque es importante tenerlo en cuenta, recordar para poder comprender Oseas 5. ¿Cuál es ese orden? Que hay una ¿qué? Hay una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Yahweh, es correcto. Que Él es el que establece un orden, ¿verdad? O sea, la cabeza es la que lleva fuerza, que es el Eterno, y establece un orden. ¿Y cuál es ese orden que entregó a su pueblo? Su Torah, ¿sí? Entonces, esas son las enseñanzas y las instrucciones de amor que Él entregó a su pueblo. ¿Y la mujer qué es? La mujer que debe hacer, amar con fuerza, que ahí era donde nos recordaba Samuelito o Daniel, que decía amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Qué hace esa mujer? Amar con fuerza, en obediencia y sujeción. Eso era amor. Esa era la expresión de amor más grande de parte de nosotros, que tener esa obediencia y esa sujeción como muestra de amor. Que la mujer está representando, pues, el pueblo del Eterno, ¿sí? Estábamos viendo de que prácticamente es en el momento en donde el Padre dice que ya no serás pueblo mío, ¿sí? Gomer se había ido con sus amantes y estaba endeudada, pero Gomer estaba siendo vendida como esclava. ¿Y quién fue quien compró? ¿Quién fue quien la compró? En un estado que estaba bastante, desnuda, trajinada, lastimada, ¿verdad? Pero ¿quién fue el que lo dio todo? ¿Quién fue la que lo compró? Exacto, el Eterno. Pues en este caso, Oseas, dando los 30 ciclos de plata, ¿sí? Entonces, en Oseas 4, ¿qué vimos? Vimos que Baal es el dios del sol, que ellos desecharon el conocimiento de Yahweh y comenzaron a buscar el conocimiento de otros dioses, ¿verdad? Que desecharon el sacerdocio también que el Padre había colocado desde el inicio y colocaron sus propios sacerdotes. Y esto hizo que los llevaran a pecar aún más, ¿sí? Entonces también vimos que la responsabilidad de enseñar las instrucciones, pues, del Eterno para que no se desvíen y de corregirles era como parte de esa responsabilidad de los sacerdotes. Parte de esa responsabilidad de los sacerdotes era enseñar la ¿qué? La Torah, dictar un juicio y dictar una sentencia, ¿sí? Todo alineado con el Eterno completamente. Pero ¿qué pasó? Se les olvidó buscar el conocimiento de quien salva, ¿verdad? ¿Qué más recordamos de Oseas capítulo 4? La advertencia para Judá. La advertencia para Judá, ¿sí? Vimos también con respecto a lo de los sacerdotes, ¿eran fieles o infieles? Ok, vivían prácticamente del pecado del pueblo, ¿verdad? Se estaban enriqueciendo con el pueblo y prácticamente los estaban dejando que hicieran lo que quisieran por simplemente enriquecerse, ¿verdad? Vimos también de que lo que estaba haciendo énfasis el Eterno por medio de este mensaje era dejarlo todo, dejar pensamientos, forma de vida, todo lo que habíamos adquirido antes de conocerlo a Él,
para que de esa manera pudiésemos recibir lo que es de su conocimiento pleno, ¿verdad? Y también veíamos que hablaba y hacía mucho énfasis en que como era el sacerdote, era el pueblo, ¿listo? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver Oseas 5 y quiero que coloquemos como título, y al que ama a mi padre, disciplina. Hoy vamos a colocar como este tema, de acuerdo a Oseas 5, lo que el padre hoy nos quiere entregar, y al que ama a mi padre, disciplina. ¿Cómo es? Al que ama a Y mi al padre. que ama a mi padre, Y al que ama a mi padre. y al que ama mi padre. Mi padre, El que mi padre ama. sí, y al que mi Yo padre amo ama, mi disciplina. padre. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de disciplina? Aquí, ¿cuál es el título que tienen en sus Biblias en Oseas capítulo 5? Castigo de la apostasía de Israel. Que es correcto. Castigo de la apostasía de Israel. Cuando vemos la palabra castigo, vamos a verla ahorita más adelante, un poco más específica, estamos hablando de disciplina también. Y como sabemos en su palabra dice que al que ama nuestro eterno, lo disciplina. Más aún hay que tener en cuenta que en medio de esa disciplina hay consecuencias para las cuales pues hay pérdidas. Entonces es en lo que hoy nuestro Eterno quiere hacer énfasis y vamos a irlo desarrollando durante el capítulo. ¿Listo? Entonces, vamos a leer el versículo número 1. Alguien que por favor me ayude a leer el versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Ok, entonces aquí nos está diciendo, sacerdotes, oír y estar atentos, ¿verdad? Esta palabra oír es la raíz de Shema, que es ¿cuál? ¿Cuál es? Shama. Y ya sabemos qué es, qué quiere decir Shama. ¿Qué más quiere decir? Atención. Prestar atención. ¿Qué más quiere decir? Advertencia. Muy bien. Como aviso. Muy bien, sí, aviso. Entonces aquí, ¿a quién le está llamando? Primero está hablándole a los sacerdotes, ¿verdad? Dice, sacerdotes, oír esto y estar atentos. ¿Cuál era la responsabilidad de los sacerdotes? Lo vimos en Oseas 4. La Torah, enseñar la Torah. Enseñar la Torah. ¿Qué más? ¿Dictar qué? Juicio correcto. Juicio correcto, como también dictar una sentencia. ¿Sí? Todo enfocado en que está alineado completamente a quién, al Eterno, ¿verdad? Entonces aquí le está hablando a los sacerdotes, oír esto y estar atentos. Entonces, como sabemos cuál era la responsabilidad de ellos, vamos a mirar en Santiago capítulo 3, versículo 1, ¿qué nos dice? ¿Ya lo tenemos? Santiago capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, hemos visto que aquí también en el pacto de renovado, en Brit Hadashah, nos está dando advertencias con respecto a el ser un sacerdote y que, perdón, que sea colocado por mi Padre, por nuestro Eterno, no que nos hagamos maestros nosotros mismos. ¿Sí? Teniendo en cuenta de que esto trae condenación. Ahí en el mismo capítulo de Santiago, el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? El sacerdote no solamente lo da por letra, y en Oseas 4 también nos hacía énfasis en esto el Eterno por medio de Tati, que era, el sacerdote no es solamente dar letra, dar teoría, sino que por medio de su vida vivencial, algo vivencial, está dando a conocer la palabra, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la responsabilidad del sacerdote. ¿Y qué está pasando aquí? Los está exhortando por una razón. Vamos a ver más adelante qué nos dice. Sacerdotes, oír esto. Entonces, si dejan de enseñar las tiernas instrucciones del Padre, las cuales son como el instrumento para vivir y prosperar, las
en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no están dando el conocimiento y ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede con un pueblo que no está recibiendo conocimiento del Eterno? Se desvía, o sea que estará guiado hacia la completa destrucción, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Dice, y estad atentos, casa de Israel. ¿A quién está hablando en este caso? A la casa de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que está hablando del pueblo. O sea, no solamente está exhortando a los sacerdotes, sino también a la casa de Israel. ¿Por qué razón? Porque dejaron que los desviaran, se olvidaron de buscar a Yahweh, se olvidaron de buscar la voz de Yahweh. Si buscaran la voz de Yahweh, entonces no se hubieran dejado desviar, estarían cimentados en lo que el Eterno les había entregado. El Eterno no solamente les entregó las instrucciones a los sacerdotes, sino a todo el pueblo. ¿Listo? En Deuteronomio 18:22, ¿qué nos dice? Parte de las advertencias que entregaba al pueblo de Israel para que no se dejara desviar. Si el profeta hablara en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo y aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es correcto. Entonces, él ya estaba entregando instrucción al pueblo para que de esta manera, pues, colocaran a prueba lo que les estaban enseñando y de esta manera estuvieran siempre conectados al Eterno. Entonces, dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, dice, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. En 1 Juan 4:1, para que anoten las citas y yo les leo aquí, dice que, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mateo 7, versículo 15 dice también, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Quisiera que si lo leamos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y supervisión no se duerme. Esto lo vemos también en la realidad, en este momento, en este instante, en nuestro presente, lo hemos visto. ¿Cuántos falsos profetas se han levantado con el fin de simplemente desviar a las personas, ¿sí? Entonces, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios de justicia y Él traerá también juicio para aquellos que están haciendo esto. Entonces dice aquí, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, ¿sí? Porque aquí hablamos de la casa del rey. Aquí está exhortando a los gobernantes como tal. Esto lo vemos en Ezequiel 22, del 26 al 28, ¿qué es lo que estaba pasando? Alguien que lo lea, por favor. Ezequiel 22, 26 al 28. Los despotes violaron mi Torá y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, y distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis Shabbat apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los príncipes en mediodía de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto
y profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Yahweh el Adón. Y Yahweh no había hablado. Entonces, aquí en Ezequiel 22 estábamos entre los años 593 y 592 antes de la era común. Estamos viendo que esta situación viene desde hace mucho tiempo atrás con la casa de Israel, con el pueblo del Eterno. Y que estamos viendo que no solamente los sacerdotes, los profetas estaban contaminados, sino que también los príncipes, los relacionados con los gobernantes, o sea, que estaban en un nivel prácticamente que igual, cuando se supone que el sacerdote debe estar completamente alineado al Eterno para que de esta manera reciban instrucción, pero no, en este caso todos estaban en una misma línea, en la misma contaminación, y aquí en Oseas también vemos lo mismo. En Oseas, ¿quién estaba reinando en este momento? ¿O quién era el que había levantado sacerdotes en el caso cuando vimos Oseas 1? Jeroboam. El rey Jeroboam, para evitar que la gente emigrara hacia el sur donde estaba el templo, entonces cogió, hizo sus propios sacerdotes, levantó sus propios sacerdotes, hizo unos becerros de oro y los puso en 2 puntos de la nación, como queriéndole decir al pueblo, allá pueden ir y adorar, nadie tiene que ir a donde al otro lado, digámoslo de esa manera. Entonces, hizo que adoraran y que hicieran mezclas paganas prácticamente. Entonces, este era el estado, por eso mismo el padre estaba también dando juicio a los gobernantes. En este caso, nos está diciendo específicamente a la casa del rey. Bien, entonces dice, casa del rey, escuchad porque para vosotros es el juicio, para los sacerdotes, para la casa de Israel y para la casa del rey. Dice, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Estos 2 lugares prácticamente fueron los 2 lugares en donde se encontraban estos dioses de un extremo a otro extremo prácticamente, y eran los lugares donde estaban adorando otros dioses prácticamente. Versículo 2 que nos dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. ¿Alguien tiene una versión diferente? La 2, la del Sí, versículo señor. 2, Sí. ya te leo, comparto, dice esta, sí, ustedes cavaron un gran pozo para atraparlos en arboleda de acacias, dice acá, pero yo ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron. Por lo que hicieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se han hundido hasta lo profundo en su matanza. Nosotros veíamos, por ejemplo, en Kadosh Israelita dice que los rebeldes se han hundido en su matanza y yo soy rechazado por todo ellos. En el capítulo 4, en el versículo 2, veíamos que decía que, miremoslo, versículo 2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Este era el estado en el que se encontraba el pueblo junto con sus sacerdotes, prácticamente todo el conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir matanza? Matanza está con la palabra, estamos en el versículo 2, que dice que, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Pero mirando pues otras versiones, mirando la Kadosh israelita que viene pues de la raíz del hebreo, dice los rebeldes se han hundido en su matanza. O sea que la palabra que aparece en el versículo 2 es matanza, que en fonética se escribe así. No. Bien, y quiere decir masacrar, matar, entre paréntesis, en sacrificio, ofrecer, sacrificar y degollar.
Repito, masacrar, matar en sacrificio entre paréntesis, ofrecer, sacrificar y degollar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estamos viendo esta parte? Porque aquí lo que nos está diciendo que y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Que estas matanzas que ellos estaban haciendo era con el fin de hacer como ofreciendo a los baales o a los dioses este tipo de sacrificios, pero eran sacrificios, eran masacres lo que estaban haciendo estas personas. Entonces, dice que los castigaré a ellos, ¿verdad? Entonces, la palabra que encontramos en castigaré es la palabra musar en el Strong número 41-48. Estamos en el versículo 2 donde dice, yo castigaré a todos ellos. Y quiere decir reprensión, disciplina, corrección, instrucción o instruir. Esta misma palabra musar la encontramos en Proverbios 8:10, que nos dice, reciban mi instrucción, o sea, reciban mi musar, en vez de la plata, conocimiento en vez de oro más fino. ¿Sí? Esta es la misma palabra que aparece aquí en otros versículos, pero quería darles como esta cita para que viéramos y identifiquemos a qué se refiere cuando dice que castigaré. Bien, versículo 3. ¿Alguien que me ayude a leer versículo 3? Yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Bien, entonces vamos a ver en Génesis 48, 14 al 19, ¿qué nos dice? 48, 14 al 19. Alguien que me lo ayude a leer, por favor. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos su nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Quién es el primogénito? ¿Quién? Pero pasa a ser, es correcto. En el versículo 19 lo vemos de Génesis 48, donde nos dice que quien recibe la primogenitura es Efraín. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque Efraín es el que tiene la doble porción, ¿sí? Entonces, aquí está hablando que yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Aquí vemos que Efraín es el quien representa la casa de las 10 tribus, la casa del norte, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando de Efraín como representante de Israel, como el pueblo que son las 10 tribus, ¿sí? Como en el contexto en el que nos encontramos del versículo 3. Entonces, aquí nos está diciendo que ¿quién se prostituyó? Efraín. Por lo tanto, Israel también se contaminó, ¿sí? Aquí vemos como lo que hay en la cabeza o lo que hay en quien es el primogénito pasa a todo el pueblo también, se afecta un todo por completo, ¿sí? En el versículo 4 dice,
No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. Entonces aquí estamos viendo que no les permiten sus obras volver a Dios. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una... ¿quién está dominando en este momento? ¿Está dominando Yahweh o está dominando otro espíritu? Otro espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos identificar aquí? En la versión Kadosh israelita dice, sus obras no les permitirán regresar a su Elohim, porque el Ruach de ramera está en ellos y no conocen a Yahweh. ¿Qué estábamos viendo? Fornicación, ¿qué quería decir? Nos devolvemos un poquitico al capítulo 4, donde veíamos la raíz de fornicación. ¿Qué es fornicación? Idolatría. ¿Qué más era? Infidelidad. Sí, es correcto. O sea que aquí lo que estamos viendo es que nos está diciendo que este espíritu de fornicación lo que permite es hacerlos guiar como hacia el deseo de idolatría. Lo que veíamos también en Oseas 2, cuando se hacía énfasis en Gomer, que era mujer que tenía tendencia a lo malo, Que gusta ¿sí? de lo malo. Que gusta de lo malo, ¿sí? En este caso, entonces, este espíritu de fornicación generaba en el pueblo ese deseo a la idolatría, una inclinación o tendencia humana a querer hacer lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando hablamos de conocer a Yahweh, que lo tocamos un poco en las horas de la mañana, el conocer a Yahweh, ¿qué es? Es tener la Torá en la mente. ¿Y qué hablábamos hoy sobre tener la Torá en la mente? En todo. Parte de nosotros, que se vuelve parte de nosotros. Y es así como el espíritu, como su espíritu está en nosotros y la Torá es la que conduce nuestra conducta hacia qué, hacia agradar a nuestro eterno, ¿verdad? Entonces es así como realmente sabemos que conocemos a Yahweh, cuando realmente tenemos la Torá en nuestra mente, en nuestra vida, la transmitimos por medio de nuestro mismo testimonio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo perfecto? ¿Voy muy rápido? Bueno, entonces, quería de pronto aquí devolvernos un poquito para Efraín para tener en cuenta un punto importante, que por uno que se contaminó, las consecuencias alcanzan toda una casa, que lo estábamos viendo. Para que de pronto lo tengamos, en Éxodo 25 nos habla sobre eso. Y como un ejemplo de esto es lo que pasó con Coré. Sí, nos recordamos qué pasó con Coré, que pues prácticamente entró con una actitud de rebelión, de desobediencia, de calumnia. ¿Y qué afectó él? ¿Afectó solo su vida? No. ¿Quién pagó las consecuencias también? Toda su familia. Entonces aquí es donde vemos como lo que abarca de lo que pasó con Efraín y con la casa de Israel. ¿Listo? Entonces, volviendo otra vez al versículo 4, que dice que no piensan en convertirse a su Dios porque sus conductas o sus obras no les permitirán regresar a su Elohim. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 24:7 y alguien que me ayude también con Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. Y dice, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Yahweh. Me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué es lo que anhelan el Eterno? Que su pueblo vuelva de todo corazón. Esa es la promesa que hay para nuestro pueblo. Él dice que nos dará un corazón para conocerle. Que así es como Él nos llamará a su pueblo y Él será nuestro Dios. ¿Listo? Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18, ¿qué nos dice? Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Elohim nos ha libertado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta de que no se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte,
o puede decidir obedecer a Elohim, lo cual lleva a vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Elohim ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ok, entonces, para de pronto recordar parte de las enseñanzas que hemos recibido, el ser esclavo también hace, que aprendíamos que el esclavo simplemente le decía a su amo, perdón, sí señor, sí, o sea, siempre estaba en sujeción completa, si no decía, pero ¿por qué o para qué? No, simplemente hacía lo que su amo le decía. En este caso, ¿cuál es el amo del pueblo en este versículo 4? El pecado, ¿sí? O sea, estaban siendo esclavos del pecado, ¿sí? Entonces, pero ellos tuvieron la oportunidad de decidir de quién querían ser prácticamente, quién querían que gobernaran su vida, si el Eterno que les entregaba vida o el pecado que entregaba muerte, ¿sí? Entonces, aquí es donde volvemos otra vez a hacer énfasis al espíritu de fornicación que los llevaba a ese deseo de idolatría, por eso es que tan constante se presenta de generación en generación esta fornicación, ¿sí? O idolatría, porque había un espíritu de fornicación, ¿sí? Y por eso es que siempre estaban en esa tendencia o inclinación humana de querer hacer lo incorrecto. Versículo 5, ¿qué nos dice? Alguien que me ayude, por favor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. Ok, entonces aquí vamos a ver la palabra soberbia, que se escribe de la siguiente manera. Ya. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra Gaón? Por supuesto que es soberbia, pero también quiere decir altivez, arrogancia, soberbia, orgullo y gloria. Repito, altivez, arrogancia, soberbia, orgullo y gloria. ¿Gloria? Sí, gloria. Para recordar de pronto este término de gloria también hace como énfasis, por ejemplo, en Deuteronomio 8, cuando le dice al pueblo que no se gloríen de lo que el Eterno les da, ¿sí? Como diciendo es que yo hice, yo realicé, yo construí, cuando fue el Eterno quien les entregó. Como que no se olviden de quién es el que les provee, digámoslo de esa manera, ¿sí? Porque el pueblo tendría a gloriarse y a decir que él lo hacía todo cuando no se olvidaban del Eterno, ¿sí? Deuteronomio 8 para que lo tengan ahí pendiente, presente. Entonces, aquí vemos que cuando habla de soberbia, ¿quién fue el primero en tener en su corazón soberbia? ¿Por qué? Porque se negó a reconocer a Yahweh como su Señor. Y en Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14, es donde dice que creía ser semejante al Altísimo, creía ser semejante al Altísimo. O sea, él mismo se engañaba. Esta es la soberbia, cuando entra el ser humano en un estado de engaño a sí mismo y no reconoce su verdadera condición o estado. ¿Sí? Repito, esta soberbia es la condición en la que el ser humano se niega a reconocer su condición y su estado. ¿Sí? Entonces, esto era lo que estaba pasando con el pueblo, que dice que la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. ¿Qué quiere decir que le desmentirá en su cara? O sea, esto mismo, su propia soberbia lo va a condenar, su propia soberbia lo va a afrentar y sus consecuencias serán por su propia soberbia. O sea, ahí no hay nada que hacer. Ellos mismos reciben sus consecuencias con respecto a sus acciones. Entonces, ¿qué podemos ver aquí para que anotemos en Levítico 26:19? Nos
habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Y ahí es donde dice que y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y sabemos a qué se refiere ese quebrantamiento. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, O sea que eso tiene que ver también con orgullo. es correcto. Por eso dentro de la palabra Gaón hace énfasis también a altivez, arrogancia, orgullo y por supuesto que soberbia. Como también veíamos la palabra gloria y vimos en qué contexto vemos esta palabra, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que la arrogancia de Israel, como estábamos diciendo, testifica en su propia contra. Y después nos dice que Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. La palabra tropezarán se escribe de la siguiente manera, o viene de la palabra. Bien, pero dame una cosita, no sé si me adelanto, pero es que lo que hablabas de la soberbia, acerca de mentirse a uno mismo, ¿sí? Mentirse a uno mismo, y la única forma de, como de descubrir un engaño es diciendo la verdad. Y más adelante, por eso lo dice en el versículo 9. En las tribus de Israel hice conocer la verdad, como frenándolos del engaño. Es correcto. Sí, gracias, mi Sam. Sí. Gracias, mi Sam. Y pues sí, es verdad así. O sea, la única manera de poder uno desmentir es por medio de pues la verdad. Y el Padre les entregó la verdad y aún así ellos quisieron, la desecharon. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice, qué quiere decir esta palabra tropezarán. ¿Ya la anotamos? Cachar. Quiere decir caer, La misma tropezará. sí. Tanto en la palabra donde dice que Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también. Es la misma palabra que se usa ahí. Cachar, que es caer, caída, desfallecer, débil y debilitar. Caer, caída, desfallecer, débil y debilitar. ¿Alguien ¿Debilitar? que debilitar? Sí. ¿Alguien que me ayude a leer Jeremías 23, versículo 1 al 4? ¿Qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice Adonai. Por lo tanto, esto dice Yahweh, Elohim de Israel, a los pastores. Dice esta versión, pastores. En vez de cuidar a mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. ¿Hasta qué versículo? Hasta el versículo 4. Pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países, dice esta versión, donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, Yahweh, he hablado. Bien, o sea que aquí estamos viendo que el mayor pecado de tanto Israel y Efraín como Judá ha sido con respecto al sacerdocio, ¿sí? Que veíamos también que lo leímos en Ezequiel 22, 26 al 28, que decía que sus sacerdotes violaron mi Torá, mi ley, y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, y ni distinguieron entre inmundo y limpio. Estaban prácticamente llevando a completa destrucción al pueblo, y el pueblo tampoco estaba haciendo nada. Dime. Ezequiel capítulo 22, versículo 26 al 28. Entonces, el mayor pecado aquí es con respecto al sacerdocio también.
que los llevó a los Baales, a la idolatría, a muchas cosas, a herejías, a todo lo que hemos visto en estos capítulos, y llevaron al pueblo a completa destrucción y juicio. Se levantaron falsos profetas y ellos fácilmente obedecieron. ¿Listo? Entonces, versículo 6. ¿Qué dice en versículo 6? Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh y no le hallarán. Harto de ellos. Alguien que me lo lea en otra versión. Que cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios a Elohim, no lo encontrarán, porque él se ha apartado de ellos. Él se ha apartado de ellos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que por más que ellos quieran acercarse a nuestro Elohim por medio de sacrificios, no lo van a lograr. Nunca lo van a poder lograr. Hasta el día de hoy nunca lo van a lograr. Aunque quisieran volver, no podían hacerlo con sacrificios. Sino que, por ejemplo, en Oseas 6, más adelante lo vamos a ver, nos habla de que él no quiere sacrificios, él quiere obediencia, quiere un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es el único sacrificio que nos permite acercarnos al Eterno? Yeshua. Por medio de Yeshua es que podemos acercarnos a Él. Ya no hay más sacrificios, Él ya no va a estar en eso. Y aparte de que en ese tiempo, a causa de todo lo que estaba pasando en el pueblo, el Eterno no podía estar ahí. Se salieron de la cobertura del Eterno y simplemente se alejaron haciendo sus cosas, entregándose a esa tendencia de hacer lo incorrecto, ¿sí? Entregándose a ese espíritu de fornicación, a esos falsos profetas. En su palabra en una parte dice que ellos con falsos profetas y el pueblo contento, entonces se olvidaron por completamente del Eterno. Entonces, versículo 7, ¿qué nos dice? Contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Bien, vamos a ver qué quiere decir esta palabra que prevaricaron. Contra Yahweh prevaricaron. Entonces, la palabra que encontramos en el hebreo como fonética es la siguiente. Vagar. Esto quiere decir desobedecer, engañar, infiel, menospreciador, rebelde, traicionar y transgresor. Transgresor, ¿bien? Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que contra Yahweh prevaricaron, contra Yahweh, o sea, desobedecieron, les fue infiel, menospreciaron, ¿sí? Traicionaron, fueron rebeldes, fueron transgresores de su Torá, ¿sí? En Mateo capítulo 7, versículo 22-23 nos dice, apártense de mí, transgresores de la Torá, que creen que están en lo correcto, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos qué quiere decir esta palabra prevaricaron. Dice que porque han engendrado hijos extraños. ¿A qué se refiere eso? Pues como se unieron con naciones vecinas, entraron a ese yugo desigual del cual el Padre les había dicho como advertencia y como ley también de que no deberían de ni contaminarse ni unirse con otros. ¿Para qué? Para poder mantener su pueblo, para que seamos pueblo del Eterno. Por esta razón, pues, estos hijos son extraños, ¿sí? No los reconoce, el Yahweh no los puede reconocer como su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente los tenían con estas naciones vecinas, sino que a causa de todos los baales que habían, ellos sacrificaban estos niños en pos de estos dioses, o sea, consagraban estos niños a otros dioses. Entonces, veamos por qué está diciendo que contra Yahweh
prevaricaron, ¿sí? O sea, es una traición, transgredieron la ley por completo, menospreciaron lo que el Eterno les había entregado. Entonces dice en el versículo 8, alguien que me ayude a leer el versículo 8. Tocad, Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Tiembla o Benjamín. Entonces, aquí estamos viendo unas tierras, unos pueblos, digámoslo de esa manera. Cuando vemos en la historia de estos pueblos, Gabaa como Ramá, son ciudades que han recibido juicio. ¿A causa de qué? De la idolatría, de todo lo que se ha pasado de generación en generación. Pueblos que estaban prácticamente en el lugar donde se encontraba Benjamín, o sea, o sea, los lugares estaban dentro de los pueblos de Israel, digámoslo así, ¿sí? Entonces estaban recibiendo juicio y aquí que estaba diciendo tocar bocina en Baal y trompeta en Ramá, como diciendo es una advertencia, es un llamado de arrepentimiento, un llamado de que va a haber juicio, ¿sí? Y que nos dice después que sonar alarma en Bet-Aven. Bet-Aven, ¿este lugar cuál era? ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 de Oseas nos estaban hablando de que Betel era la casa de? ¿Qué decía? ¿Qué querría decir Betel? ¿La casa de qué? De Dios. Pero a causa de lo que Jeroboam hizo, los sacerdotes, la idolatría, todo lo que hizo, aún las matanzas que habían sacrificando a los Baales, se volvió ese nombre, o sea, ya no era Betel, sino era Le llamaron Benavén, casa de Bet-Aven. perversidad. Es correcto, de perversidad, casa de maldad, casa de engaño, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que en el versículo 8 hay una advertencia de arrepentimiento, hay una advertencia de juicio, ¿sí? Hay una advertencia para todo el pueblo, ¿sí? Para todo el pueblo que estaba prácticamente transgrediendo por completo y estaban apartados del Eterno. Versículo 9. Versículo 9 y 10. Efraín será asolado en el día del castigo, las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua. Bien, entonces aquí nos dice que Efraín será asolado en el día de castigo, en el día de disciplina, como estamos viendo, es la misma palabra que vimos en cuanto a castigo. En las tribus de Israel dice conocer la verdad, pero ¿qué hicieron ellos? ¿Recibieron la verdad? La desecharon, la menospreciaron. Versículo 10 nos habla de que los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Traspasan los linderos. En un tiempo vimos una instrucción del Eterno que nos decía, no traspasen mis límites. ¿Por qué? Al traspasar esos límites, pues, ¿qué vamos a encontrar? Simplemente juicio, destrucción. Y esto era lo que estaba pasando con el pueblo. Versículo 11. Y Efraín es vejado. ¿Qué es la palabra vejado? La palabra vejado la encontramos de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, la palabra vejado quiere decir oprimir, hacer violencia y agraviar. Dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio. La palabra que encontramos en quebrantado es la siguiente.
Y esta palabra quiere decir romper, esto, que es quebrantado. Estamos en el versículo 11. Dice que Efraín es vejado, que vimos que la palabra vejado es ashak, que es oprimir, hacer violencia y agraviar. Y después vimos que quebrantado en juicio. Que quebrantado está con la palabra ratzat, que es romper, luchar y romperse. Romper, luchar y romperse. Entonces aquí estamos viendo que nos habla que Efraín es oprimido, ¿sí? Y que quebrantado en juicio, quebrantado en juicio. ¿Por qué? Porque quiso andar en pos de vanidades. Y que estábamos hablando de que vanidad hace parte también de ese, de lo que quiere decir soberbia también, que veíamos también en Proverbios 16, que dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces aquí, ¿qué nos está hablando? Nos está diciendo que Efraín será oprimido como también quebrantado en juicio. Esta palabra quebrantado nos habla de luchar, luchar contra él mismo a causa de lo que estaba sucediendo, ¿sí? A causa de lo que había cometido, porque quiso andar en pos de vanidades. Entonces va a luchar contra él mismo, tendrá que romperse, y ese es el juicio que hay en Efraín. Versículo 12, dice, yo pues seré como polilla de Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Cuando hablamos de polilla, ¿qué hace este animalito? Algo muy sencillo. ¿Qué se come? El vestido, la ropa, ¿verdad? Estamos hablando de algo externo, lo que hace el animal de manera externa como tal, ¿sí? El carcomer habla de algo ya interno, que si vemos la raíz nos habla de algo interno y pudrición, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Que Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla de Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Entonces, cuando estamos hablando de tanto de la polilla como carcoma, estamos hablando de destrucción. Y no solo eso, hay algo muy para resaltar. Cuando hablamos de que la polilla se come el vestido, ¿qué pasa si no estamos con vestido? ¿Cómo andamos? Desnudos. ¿Y la desnudez qué nos quiere decir? ¿O a qué, cómo se siente? Vergüenza, ¿verdad? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que esto hace parte de la destrucción que lleva a la idolatría. La consecuencia de la idolatría es muerte, destrucción. Por eso es que hay vergüenza, porque ¿qué es lo que genera esa vergüenza y esa desnudez? El pecado. ¿Listo? Entonces dice, y versículo 13, ¿qué nos dice en el versículo 13? Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará el rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Bien, entonces dice que verá Efraín su enfermedad, o sea que va a reconocer su enfermedad, la va a ver, ¿sí? La va a observar, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer él? ¿Va a buscar al Eterno? ¿Qué va a hacer? ¿Qué nos dice ahí? Asiria. ¿Y Asiria qué era? Era un pueblo enemigo, ¿sí? Entonces, este pueblo, ¿qué es lo que nos está representando? El sistema, como lo vemos hoy día prácticamente, ¿sí? La gente está yendo al sistema en vez de ir al Eterno. Buscan sanidad, buscan libertad, buscan lo que el Eterno puede entregar, pero lo buscan en otros lugares, lo buscan en el sistema y no lo van a encontrar. No van a encontrar la sanidad, no van a encontrar la libertad, no van a encontrar absolutamente nada, ¿sí? Solamente buscando al Eterno es que se encuentra esta sanidad, esta restauración, el reverdecer, el tener una vida en libertad, pero solamente con el Eterno. ¿Y qué nos está diciendo que Efraín qué va a hacer?
que va a buscar a un pueblo enemigo, al sistema, lo que hace los que... llevaba cautivos. ¿Cómo? El que los llevaría Al que los cautivos. lleva cautivos, porque recordemos que la casa del norte, ¿quién la lleva? Asiria. Y la casa del sur fue cautiva por Babilonia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que aún a los mismos que los llevaron cautivos, Efraín los buscaba. Pero no habrá ni cura ni libertad, ellos no van a encontrar nadie. O sea, ¿qué quiere decir esto a hoy día? La gente no va a encontrar nada en el sistema. Simplemente van a encontrar lo que hay en un sistema, en el sistema no hay vida, no está el eterno, ¿sí? Hay esclavitud del pecado, confusión, es correcto. Entonces, para terminar, vamos a ver qué nos dice en el versículo 14 y 15, para que podamos entender aquí lo que es la profecía de lo que el Eterno quiere entregar a su pueblo por medio de su Hijo amado Yeshua, ¿sí? Entonces aquí nos dice en el versículo 14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Y en el versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Amén. Hasta ahí llega nuestro capítulo 5 de Oseas. Es que nos está diciendo que porque yo seré como león a Efraín y cachorro de león a la casa de Judá. Cuando hablamos de león, ¿a quién podemos hacer referencia o a quién vemos ahí como analogía? A nuestro Yeshua. Entonces, Yeshua es como ese cachorro de león ¿de dónde viene Yeshua? ¿De dónde viene Yeshua? De la tribu de Judá. Y empieza su ministerio yendo por las ovejas perdidas, que en este caso, ¿cuáles son esas ovejas perdidas? ¿En dónde están? La casa del norte. Es correcto, muy bien, sí, es correcto. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que este cachorro de león empieza su ministerio, o sea, por eso dice que el león a Efraín, ejerciendo su ministerio. Vamos a ver en Génesis capítulo 49, versículo 9 al 10, ¿qué nos dice? Versículo 1 al 10. Génesis 49, versículo 9 al 10. ¿Qué nos dice? Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Hasta ahí llega? No se ha quitado el Desde el cetro de 9. Judá. Y no sé, y el versículo 10, ¿qué nos dice? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bien, entonces aquí que nos está mostrando lo que estamos viendo aquí en Oseas, capítulo 5, versículo 14 y 15. El cetro es el gobierno de Yeshua, ¿sí? Y nos está hablando del cachorro de león, que viene de la tribu de Judá, y su ministerio fue, o empezó, ¿para qué? Para ir por las ovejas perdidas, que en este caso pues hace referencia a Efraín. Versículo 15 que dice que andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Andaré y volveré a mi lugar. O sea que él descendió y volvió a la diestra del trono de Yahweh. ¿Y qué estamos esperando? Que él vuelva hasta que ¿qué? Hasta que todos le reconozcan. Y no solo que le reconozcan, sino que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Qué nos dice en su palabra? Que si mi pueblo se humillare por el cual mi nombre es invocado, ¿qué más nos dice? Y buscar en mi rostro y se arrepintieran. Yo oiré su clamor, ¿sí? ¿Cuántos estamos clamando
porque Él vuelva también su pueblo, ¿sí? Que vuelvan al pueblo y que de esta manera el mismo Eterno va recogiendo a su pueblo para que llegue ese gobierno eterno, el gobierno de Yeshua, y de esta manera pues Él vuelva por nosotros. Amén. Entonces, aquí es donde vemos Ezequiel 37 también. Entonces, ¿qué nos quiere decir nuestro Eterno con el mensaje de hoy? Nos dimos como título que al que ama a mi Padre, disciplina. Si nosotros vemos las consecuencias de todo lo que venía el pueblo haciendo, pues vemos de que el reino del norte fue disperso por Asiria, ¿verdad? En el año 721 antes de la era común. Como el reino del sur fue cautivo por Babilonia en el año 586 antes de la era común. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Que el reino del norte fue dispersado, pero el reino del sur fue cautivo, pero fue libre ¿para qué? Para regresar. Y que nunca se les olvidara que volvieran otra vez a esa idolatría. Judá regresó a la casa, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Hay consecuencias de la disciplina por simplemente no escuchar la voz del Eterno, por ser transgresor de la ley, ¿sí? Parte también por ser un mal sacerdote, que estamos viendo aquí que hay una advertencia al pueblo de que, número uno, que no seamos transgresores de la ley, que busquemos siempre la voz del Eterno, que busquemos su palabra. Aún si hay sacerdotes que se levantan, falsos profetas, gobernadores que hasta el día de hoy ya vemos que prácticamente están en el mismo nivel, ¿sí? Tanto pastores como profetas falsos, como gobernantes que están completamente contaminados. Haya un pueblo que todavía se humille delante del Eterno y busque la voz del Eterno, sin importar que se levanten gobernantes falsos o contaminados por completo, sin importar que hayan falsos profetas hablando en nombre de Yahweh, sino que hay un pueblo que va a identificar la voz del Eterno. Ese es el mensaje que hoy nos quiere entregar, papá, que siempre busquemos su voz, que número uno busquemos su voz, que no seamos transgresores de su Torah, que levantemos en casa, que permitamos que Él levante en casa esos sacerdotes que cumplen con su responsabilidad de enseñar la Torah, pero no enseñar teoría, sino enseñarlo de manera vivencial. Y es esta manera en cómo no van a entregar a los hijos a destrucción, sino para bendición. Serán hijos del Eterno, ¿por qué? Porque serán cimentados desde pequeños en la palabra del Eterno. Entonces, al que ama a mi Padre, disciplina. ¿Sí? Esta fue la disciplina, el castigo fuerte para el pueblo, pero con un plan perfecto de poderlo recoger, de salvarlo, por medio de su Hijo amado Yeshua. Amén. Entonces, hasta aquí es la enseñanza. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y como les decimos, los invitamos a que sigan viendo nuestra serie con respecto al libro de Oseas.